casa y estudio de Públicate Noticias. Nos encontramos aquí con la maestra Aurora Sierra. Bienvenida, Aurora. Gracias, un saludo a tu amable auditorio. Gracias por invitarme. Para iniciar, ¿quién es Aurora Sierra? Bueno, pues yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas en Puebla. He concluido la maestría en Fiscalización y Rendición de Cuentas por la UAP. Soy catedrática de la UAP en la Facultad de Administración. He impartido algunas materias como Teoría del Estado, de Sistema Político Mexicano, Análisis y Discusión Política, todo lo que sea relativo al Estado de alguna manera. He tenido la oportunidad de estar en algunos países, precisamente, bueno, pues también adquiriendo mayores conocimientos respecto a estos temas sociales y políticos, y actualmente vengo presidiendo una fundación que se llama, es una asociación civil que se llama Juventud Poblana por México. Tus temas, sabemos que realizas ponencias en diferentes escuelas, asociaciones. ¿Qué temas en específico nos dices de causas sociales o de sociedad? De sociedad civil, sobre todo ahorita acabo de dar una ponencia precisamente en la Facultad de Administración sobre sociedad civil y movimientos sociales. En ese sentido, bueno, también en la Fundación nos hemos enfocado a partir del 2010, más que al área asistencialista, que respeto mucho, a formar conciencia ciudadana a través y a partir de los jóvenes. Y bueno, porque creo que ese es un tema muy, muy importante. Lo de los jóvenes, conciencia ciudadana, háblanos de esto. Bueno, pues el aspecto de la sociedad civil en México creo que es un tema muy importante, que poco sabemos al respecto, que parece ser que por muchos medios se nos ha hecho pensar que sociedad civil es algo que acaba de nacer, digamos, cuando este es un concepto que está en la teoría política, que lo han analizado grandes estudiosos, que viene desde los justnaturalistas, que tiene que ver con esta idea de contrato social, pero también lo abordaron Gramsci, Marx, lo abordaron el propio Adam Smith, es decir, de las distintas tendencias ideológicas. Sociedad civil no es algo que tenga que ver meramente con izquierdas, por ejemplo, ¿no? O los movimientos sociales, ¿no? Creo que en México, desafortunadamente, cuando vemos un movimiento social cuya causa no es la que a nosotros nos importa en ese momento, parece que somos lejanos o tendemos a tildar a dichos movimientos de revoltosos, de personas que no tienen nada que hacer, pero si ese mismo movimiento, esa misma causa, con conciencia de grupo, la analizamos en países europeos, claro que podemos entender que algo no está funcionando en la comunicación, en la coordinación entre la agenda del sector público con la agenda, pues también en este sentido, de los ciudadanos. Hay mala comunicación entonces en nuestro país, en nuestro gobierno, porque pues México se caracteriza por constantes marchas, ahorita el tema lamentable de las autodefensas. ¿Cómo se califica aquí a la sociedad? No, yo creo que más bien estamos confundidos, ¿no? Es decir, parece que por sociedad civil los gobiernos, los partidos, nuestros representantes han entendido pues a un grupo de personas que incluso a veces se asocian pues para un motivo, digamos, electoral. Me decían hace rato unos alumnos, ¿qué hacemos con las organizaciones de la sociedad civil que surgen en momentos electorales y que pasando estos pues se acaban, ¿no? Sí. De alguna manera. Y por otra parte creo que también falta conciencia política a los ciudadanos. Yo en las redes hace un rato les comentaba como conclusión que había que ciudadanizar al sistema político y politizar a los ciudadanos, y bueno, fue así como, uy, no, a los ciudadanos no los politices, porque el paradigma dice que la política es mala, que la política es algo malo, sí. Cuando en definición de Arendt, la política es la mera relación en él entre los hombres, es la ciencia política, la única ciencia que habla de los plurales, es decir, de los hombres, y en ese sentido les hemos tal vez dejado el monopolio del ejercicio de la política solo a algunos, cuando los ciudadanos deberíamos estar ejerciendo y teniendo cultura política y conciencia política. Pero si nuestras instituciones vienen del gobierno, ¿cómo tendríamos esa cultura? ¿Cómo iniciaríamos nosotros para ser más ciudadanos o darnos también la definición de ciudadanía? No, pues el ciudadano, te digo que tiene muchas acepciones, muchas connotaciones, desde muchos años, incluso el concepto de ciudadanía contemporánea tiene que ver con, por ejemplo, la agenda global, incluso los cambios que ha tenido la política, la injerencia que tienen los medios de comunicación en este sentido, y obviamente la lucha del individuo, del sujeto, por gestionar sus intereses en sociedad, en las neodemocracias como la nuestra, por ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que más bien es un asunto de todos, ¿no? Es un asunto de corresponsabilidad. Por una parte, claro que los gobiernos deben dar mayor apertura a que los ciudadanos podamos tener mayores canales de interacción con las instituciones,
pero por otra parte también como organizaciones de la sociedad civil debemos variar un poco el objeto, ¿no? Ya no tanto asistencialista, sino más bien como formadores de conciencia crítica, no criticona, ¿no? Sino crítica, que nos ayude a que todos y cada uno de los esquemas o de los elementos del Estado, que no es igual a gobierno, podamos cumplir nuestra agenda, ¿no? En el espacio público. Entonces, ciudadanos, tenemos que ser más participativos, ¿es la frase célebre de todas esas teorías o cómo es? No, pues participación existe, por supuesto que existe, pero debemos ser más conscientes políticos. Parece que la participación ciudadana solo se da en tiempos de campañas, no debe ser así absolutamente, yo creo que también debe de ser diariamente, pero en esta cuestión también de las redes sociales, ¿crees que se está viendo esto? Es un medio, aunque a veces incluso las redes sociales sirven pues también para denostar un movimiento social, ¿no? Y te lo dice cualquier ala ideológica, esto no es un asunto de izquierda. Si a ti te quitan tu propiedad, si a ti alguien atenta contra tu propiedad, tu vida o tu libertad, te lo dice toda la teoría contractualista, ¿no? Estás obligado en izquierdas y en derechas a defender lo que es propio. Si el gobierno no te lo garantiza, hay un sentido de organización social, hay una justificación de un movimiento social como tal, ¿no? Pero eso tampoco implica, o tampoco, digamos que nos debe hacer irresponsables, ¿no? Ante la manera en que nos manifestamos frente a las instituciones políticas, que también hay que guardar cierto respecto. Por último, ¿algún mensaje que le quieras dar a la audiencia de Públicate Noticias? Claro que sí, que seamos más conscientes que la política no es algo que le pertenezca a los políticos, a los partidos, que no es algo que sea exclusivo de ellos, sino que la política nos debe pertenecer a nosotros. Debemos racionalizar, debemos interiorizar el papel que ocupamos en eso que se llama Estado, y en vez de alejarnos, de criticar, debemos ser más conscientes y sumarnos para que en corresponsabilidad podamos tener el papel, podamos procurar el papel que merecemos dentro del espacio público. Muchas gracias a Aurora Sierra por esta importante entrevista para nosotros y de estos temas. Espero sea la primera de muchas. Claro que sí, si me invitan con mucho gusto. Muchas gracias. Pues así concluimos una interesante entrevista y pues recuerden, síganos en Twitter como Publicate7, en Facebook como Públicate y Públicate Noticias, y por supuesto en YouTube como Públicate Noticias TV, donde damos la difusión de estos videos. Gracias.